¿Cómo están? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Candelaria? ¿Cómo estás? Celia, ¿estás ahí? Rosa, ¿también? ¿Cómo Buenas tardes, están? profesor. Hola, Buenas Celia, tardes, ¿cómo estás? doctor. Sí, estoy presente. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Qué bueno. Qué bueno que los puede escuchar. Igualmente, Marisol, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión el día de hoy. Tenemos una sesión interesante el día de hoy porque vamos a abordar los enfoques de la educación básica alternativa. Entonces, vamos a centrar nuestra atención respecto a estos temas, ¿no? Relacionados a los enfoques. Bueno, el día de hoy también hay exposiciones, pero vamos a dejarlo por lo pronto ahí, este tema de las exposiciones en stand-by, ¿ok? Si logramos tener un espacio, de repente al cierre de la sesión, continuamos con estas exposiciones, porque hay algunas personas que se han preparado para el día de hoy, para algunas exposiciones. Pero previamente, ya como es ya usual, siempre recordamos lo que hemos ido trabajando en la anterior sesión. A ver, ¿qué trabajamos la anterior sesión? Coméntenme, a ver, ¿qué desarrollamos la anterior clase? Hemos hablado varios temas la anterior clase. ¿Qué les pareció interesante de la anterior sesión? ¿No? ¿Qué comentarios tienen ustedes al respecto? A ver, vamos, coméntenme los que puedan, por el chat también, ¿ok? A ver, ¿qué desarrollamos la anterior clase? ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron la anterior sesión? ¿Sí? ¿Están ahí? Vamos. ¿Cuáles han sido esos temas? A ver qué hemos ido a abordar la anterior sesión. ¿Cuáles fueron esos temas? Porque ha habido varios temas, ¿no? Que hemos ido abordando. ¿Alguien desea participar? A ver ahí, Manuel, ¿tú quieres hablar, Manuel? Profesor, mencionaba que la clase anterior habían habido varias exposiciones. Ok. Hablamos del pensamiento crítico. Ok, del pensamiento crítico. De la demanda cognitiva, por ejemplo, también se habló. Ah, muy bien, ya, pero sí, hemos hablado algo de ello. Está bien, Manuel. De alta y baja demanda cognitiva, ¿no? Y nos mencionó que, hasta ahora lo recuerdo, que crear y evaluar son de alta demanda cognitiva. Muy bien, evaluar y crear, claro, alta demanda cognitiva, evidentemente. Muy bien, gracias, Manuel. Bueno, también hemos centrado nuestra atención en el proyecto educativo nacional, así es, como lo indica Johnny y también Rosa, ¿no? Centrado en este enfoque de la persona. Hemos hablado un poco de la naturaleza de la modalidad de la EVA. Muy bien, Víctor, ¿no? Hemos estado tratando esos temas la anterior sesión. ¿Algo más que hemos ido trabajando en la anterior sesión? ¿Sí? Candelaria, vamos. Prendiste por un momento, Candelaria, tu micro, luego ya no pudimos escucharte, pero ok. Ahí. Hay algún problema, creo, con el micro, Candelaria, no te oímos bien. ¿Los Hay un problema, Candelaria, sí, definitivamente hay una dificultad con tu micro, pero no hay problema. Miren, la anterior sesión, la clase número 5, primero hemos ido aclarando acerca sobre el tema del Marco Nacional de Cualificaciones, ¿no? Un poquito hemos hablado acerca del Marco Nacional de Cualificaciones, y yo les había incluso propuesto ahí una historieta, ¿no? Una historieta, donde en esta historieta hay una entrevista sobre el Marco Nacional de Cualificaciones. Esto es importante, digamos, en nuestro discurso como futuros especialistas de EVA que tenemos que manejar. Nosotros tenemos que hablar sobre el Marco Nacional de Cualificaciones, sobre el proyecto educativo nacional y sobre el currículo nacional. Pero lo nuevo
para nosotros es el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Por qué? Que, como ya les había explicado, el marco finalmente nos va a proveer, nos va a entregar algunos estándares de competencia que las personas deben de desarrollar y lograr en cualquier sector productivo. Y como estamos hablando de la EVA, generalmente nuestros estudiantes de la EVA buscan la empleabilidad, buscan el emprendimiento, buscan el autoempleo. Entonces, necesariamente tenemos que hablar del Marco Nacional de Cualificaciones, que lo pongo como parte, digamos, de esta capacitación. Por otro lado, también conversamos sobre el proyecto educativo nacional al 2036, pero este proyecto educativo nacional al 2036 se trabaja sobre la base de algunas recomendaciones que hace el proyecto educativo nacional al 2021. Es decir, una vez que se evalúa la implementación del proyecto educativo al 2021, es decir, hasta este año, ha habido un balance de ese proyecto y a partir de ese balance, de esa reflexión del proyecto educativo nacional al 2021, se ha proyectado un proyecto educativo nacional al 2036. No es nuevo el proyecto educativo nacional al 2036, no es nuevo. ¿Por qué? Porque recoge parte de la información del proyecto educativo nacional al 2021 que no se ha podido, en este caso, lograr. Justo, está prendido tu micro. A ver, entonces, fíjense que el proyecto educativo al 2036 en realidad es la continuidad del proyecto o del PEN al 2021, ¿sí? Y hay políticas ahí del 2021 que no se han logrado, digamos, implementar como tal, entonces han sido rescatadas y hay una continuidad en el proyecto al 2036. Por eso que el PEN al 2036 no es nuevo, no parte de cero, sino parte sobre la base del anterior proyecto. Después hemos con ustedes hecho un juego de roles, ¿no? Algunos de ustedes han jugado este rol, ¿no? Hemos hablado acerca del diálogo que existe en una institución donde fueron convocados por algunos especialistas, el director de un SEBA, el docente de un periférico, el estudiante, y bueno, tenían cada uno su opinión, y les había hecho algunas preguntas, y me gustaría que en este momento me respondan las personas que bueno, han estado participando, digamos, de la sesión anterior. La primera pregunta que planteé era: si deseas explicar una de las causas principales de los bajos logros de aprendizaje en la red, ¿qué les dirías a todos los convocados en la reunión? A ver, ¿qué colocaron ustedes? A ver, me gustaría un poco escucharlos. A ver, respecto a estas preguntas, a ver. Respecto a la pregunta 1, ¿quién me podría responder esa pregunta número 1? ¿Sí? Habíamos hablado de que la anterior, en el caso, miren, el director de un SEBA estaba preocupado por mostrar la mejora del rendimiento de los estudiantes a toda la comunidad. El docente del SEBA considera que todo el proceso de acompañamiento en la implementación de la modalidad representa más trabajo sin ningún beneficio personal. No hay ni capacitación ni certificación, ni en lo académico no hay aprendizajes. El estudiante considera que lo importante no es lo que decide el director y los docentes, sino lo que los estudiantes necesitan para aprender con las mismas oportunidades que el resto, pero además tomando en consideración que muchos trabajan y tienen responsabilidades en casa. Y luego el especialista de EVA está preocupado por el cumplimiento de la normativa y quiere evitar problemas y conflictos con los directores de los EVAs. Y el padre de familia considera que el Ministerio de Educación les ha engañado porque prometieron moderna infraestructura para el SEBA y nada se ha construido. Los estudiantes mendigan un lugar para estudiar, la institución educativa de secundaria no quiere prestar sus instalaciones. Esta es la realidad de los SEBAs en el país. Por eso yo les había planteado algunas preguntas, ¿no? Si deseas explicar una de las causas principales de los bajos logros de aprendizaje en los SEBAs, ¿no? ¿Qué les dirías a los convocados de la reunión? ¿Cuáles son esas causas de los bajos logros de aprendizaje? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién se atreve a responder? A ver, ¿quién se anima? Manuel. Ya, profesor. Mire, a ver, Manuel, vamos. Si deseas explicar una de las causas principales de los
de los bajos logros de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, muchos son los factores que generan este bajo rendimiento. Primero, sería maravilloso si nosotros los docentes tuviésemos, antes de estar perdiendo tiempo en tanto documento, papel que nos hacen hacer, comenzaríamos a visitar casa por casa la realidad y el aspecto social y económico de los estudiantes. Ese es un factor importante. Es verdad, ¿no? Y si hablamos, el alumno, déjenme comparar, ¿no? Cuando yo siempre digo esto, que un alumno que estudia en un colegio nacional con un particular, es importante la alimentación, por ejemplo. Es importante, ¿no? La alimentación. Y si hablamos de los estudiantes de EVA, ellos están preocupados, tienen una familia, o si no tienen una familia, tienen un padre o una madre que la tienen que ayudar. Yo le cuento una experiencia bastante terrible de una niña que ya no quiso estudiar y dijo, no, nosotros somos invisibles, nosotros ya estamos castrados ya. ¿Por qué? Porque no vamos a poder estudiar nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por más que estudie, ¿para qué voy a estudiar? Si no tengo el dinero para seguir estudiando, no voy a poder, mis padres no ganan, no, tenemos para vivir. Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, aquí, si vemos la pregunta, partiendo del diseño del currículo, cuando hablamos de contextualizar, nosotros podemos contextualizar los contenidos de acuerdo al entorno social y cultural, la realidad, pero el aspecto social y económico para mí es importantísimo. Yo siempre digo que la alimentación, recuerdo mi profesor de investigación, de didáctica, me decía, tú puedes alimentarte desde el primer día que naces hasta los 6 años, de ahí, o sea, por más que te den lo que te den, ya no vas a tener problemas, ¿no? Este es un factor, no sé, profesor, yo lo pienso así. Ok, Manuel, pero no has respondido hasta ahora, Manuel, la sí, profesor, ahorita voy a explicar, no se preocupe. Por ejemplo, si hablamos dice de los bajos logros de aprendizaje, cuando hablamos de bajos logros de aprendizaje, son docente y alumno, ¿no? Y los contenidos. Por ejemplo, si hablamos de un profesor mediador, si hablamos del mediador, facilitador, guía, son 3 cosas: contenidos, docente, estudiante y objetivos. Ahora, ahí está el problema, pues. Tal vez los problemas del estudiante y la preparación del docente pueden generar los bajos logros de aprendizaje. Y eso puede ser, ¿no? Las estrategias, los métodos, porque los contenidos los brinda los contenidos ya están. Entonces, la mediación en estos, tanto con el estudiante y los contenidos, el docente tiene que apoyar, pues, ¿no? Y tal vez el docente a veces puede que falle, porque el docente es el facilitador, el guía, el friso cronológico para que el estudiante pueda lograr sus objetivos en los aprendizajes. Esa sería mi respuesta. Muy bien, Manuel. Me parece bien que hayas hecho ese trinomio, contenidos, ¿ya? No le vamos a llamar de repente contenidos, de repente son las competencias, el factor docente, factor estudiante, pero me parece bien ese trinomio, a ver, para mirarlo. Marisol, ¿qué dices tú? Buenas tardes. Hola, Marisol. Buenas tardes, sí. Si hacemos un análisis, son muchos años que no se le ha dado, pues, no se ha atendido a esta modalidad. Los últimos años recién se ha tomado cierta importancia para que el currículo también responda o apunte o esté programado para que se pueda atender a estos jóvenes, ¿no? Luego, también si hacemos un análisis, la infraestructura, ellos básicamente se acomodan en las diferentes instituciones y no tienen pues un local propio y de esa manera también son poco atendidos. Y lo más importante que venimos analizando tampoco no responde a las necesidades de estos jóvenes
porque ellos ya vienen ya con ciertas capacidades y ellos se sienten a veces defraudados porque realmente no estamos enfocando en aquello que requieren para mejorar también su trabajo. Nada más, gracias. Muy bien, me parece interesante. Creo que ambos coinciden en el hecho de que el problema es multifactorial, multicausal, ¿no? Multifactorial o multicausal, ¿no? Por un lado, creo que ambos han centrado su atención en los contenidos, que digamos es el currículum en sí, que debe de responder, por un lado, a las necesidades y a las demandas de los estudiantes de la EVA. Yo me aburro como estudiante si eso que están trabajando no me sirve, pues, no me sirve, no, entonces yo no puedo seguir participando o estudiando porque todo lo que se hace no me ayuda en las acciones que yo tengo que desarrollar a nivel laboral, en casa, etcétera. Entonces, por lo tanto, el tema del currículum es fundamental, ¿no? Lo que llama Manuel contenidos. Pero también podría ser un factor docente, ¿no? El docente que no utiliza adecuadamente las estrategias, ¿no? Para poder, digamos, mediar frente a los estudiantes, que puede ser también otro factor que está, digamos, impidiendo que estos estudiantes aprendan. O puede ser también factor del estudiante, aunque el estudiante sabemos que es un estudiante que tiene algunas dificultades, ¿no? Desde el primer momento que ya está en un CEBA, ya es un estudiante que tiene alguna dificultad, tiene algún problema. ¿Por qué? Uno, porque no ha culminado adecuadamente y en el tiempo regular su educación básica regular y ha buscado una básica alternativa porque seguro trabaja o es padre o madre a temprana edad o simplemente tiene algún problema que le ha dificultado, digamos, continuar con regularidad sus estudios. Entonces, la perspectiva para poder mirar a los estudiantes de la EVA tiene que ser distinta, ¿no? Entonces, me parece bien lo que dice Marisol y lo que dice Manuel, pero hay otra, ¿no? Que dice, ¿qué respuesta adecuada, miren, acá dice, darías al docente del periférico del CEBA? Porque el profesor del CEBA, ¿qué dice? ¿No? Considera que todo el proceso de acompañamiento y la implementación de la modalidad representa más trabajo, ¿no? Entonces, para que motive su práctica, ¿qué le dirías? A ver, ¿quién se anima? Rosa, tú habilitaste tu micro, Rosa Madera, ¿sí? Rosa, ¿estás ahí? ¿Tú quieres participar? Habilitaste el micro. A ver, no quieres participar, Rosa. Doctor, ¿yo puedo participar? A Soy ver, Johnny, vamos, ¿qué dices tú, Johnny? Bueno, eso de los documentos, de la planificación, así, doctor, necesariamente se tiene que desarrollar, porque no podemos ir a improvisar, tenemos que planificar de largo plazo, mediano y de hecho todas nuestras sesiones, ¿no? Entonces yo creo que sí o sí debemos de hacer. Y algo muy importante también que debemos de desarrollar, pienso, para mejorar toda esta problemática, es el trabajo colegiado. Hay muchos docentes, en verdad, que no les gusta trabajar en forma colegiada. Ya en los últimos años se está viendo, bueno, hay cambios en ese aspecto, ¿no? Están entendiendo muchos, pero todavía, claro, hay pocos que todavía no están entrando en ese trabajo colaborativo, que debemos de tal vez compartir experiencias, estrategias, en fin, para mejorar juntos este trabajo, ¿no? Eso sería mi participación, doctor, gracias. Muy bien, Johnny, gracias. Bueno, efectivamente no podemos improvisar. Creo que lo has dicho, el docente por naturaleza tiene que planificar, ¿no? Es planificador por naturaleza y en un CEBA con mayor razón. Tenemos que planificar en función de las necesidades de los estudiantes. Pero acá hay una tercera pregunta que nos dice, tomando en consideración el planteamiento del estudiante, dice, ¿cuál sería tu argumento si deseas convencerlo, así como algunos padres y madres de familia, sobre la necesidad de seguir implementando la EVA? Porque de repente el estudiante quiere salir. ¿Qué le dirías al estudiante? Tú eres profesor de un CEBA, ¿ya? ¿Qué le dirías a ese estudiante? A ver, que en realidad desea que lo atiendan en función a sus necesidades. Es más, no tiene un local donde trabajar, entonces estudiar, y por lo tanto hay un periférico, ¿no? Entonces el docente va al periférico para atender. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Milagros, tú querías decir algo. ¿Quién se anima? A ver, ¿cuál sería la respuesta que le dan a la pregunta número 3?
estamos un poco tímidos, ¿no? El día de hoy, ¿sí? Porque miren, nosotros como maestros, si desde el PEN nos dice que el centro de atención es el estudiante y todo gira alrededor del estudiante, porque ese es el enfoque, entonces quienes nos tenemos que adecuar no es el estudiante, sino es el docente que se tiene que adecuar a la necesidad del estudiante. Es la institución que se tiene que adecuar al estudiante, por eso nacen los periféricos. No es que el estudiante tiene que adecuarse a la institución, no, porque ese era el problema. El estudiante tenía que trasladarse para ir a un SEBA 1 hora, 2 horas en Lima. En regiones de repente menos tiempo, pero para poder terminar un SEBA tenía que trasladarse y era un problema, porque así SEBAs están contados en determinados distritos. Por eso que nacen los periféricos. ¿Por qué? Es una alternativa para que yo más bien pueda acercarme al estudiante y pueda atenderlo de repente en un nodo más cercano a donde vive o donde trabaja este estudiante del SEBA. Entonces, desde esa perspectiva, desde la Dirección de Educación Básica Alternativa, se ha buscado este tipo de alternativas pensando en el estudiante del SEBA, ¿no? Entonces, primero eso es un argumento, ¿no? Que lo estamos atendiendo más cercano, ¿no? De repente con un periférico al estudiante. Por otro lado, de que el estudiante va a beneficiarse de un currículum que el docente tiene que diversificar a las necesidades de este estudiante. De todas maneras, por eso que en la planificación curricular, que más adelante ya vamos a trabajar el tema de la planificación, existe una unidad diagnóstica. En todo SEBA, la primera unidad didáctica debe ser una unidad diagnóstica. ¿Por qué una unidad diagnóstica? Porque en esa unidad diagnóstica yo voy a recoger las demandas y las necesidades de los estudiantes. Y a partir de esa unidad diagnóstica que puedo desarrollarlo en 1 semana o en 2 semanas, entonces recién voy a yo planificar mi proceso de enseñanza-aprendizaje para responder, digamos, a lo que requiere ese estudiante. Entonces, eso también es parte del argumento. Le tenemos que dar al estudiante lo que realmente requiere, ¿sí? Bien, hemos hecho ese juego de roles la anterior sesión y no habíamos respondido a las preguntas, ¿no? Para el día de hoy está prevista esta exposición. Estamos ahí, Celia, y Hipólito Sogli, y Elizabeth y Julia. Celia, ¿estás ahí? Elizabeth, ¿están ahí? Sí, profesor. Excelente, gracias. Miren, por el momento, Celia, ok, Elizabeth, vamos a dejar en stand-by de esta exposición, ok. De repente al final continuamos con la exposición. ¿Les parece? Porque quiero, digamos, introducir aquí inicialmente un tema que he traído que está asociado a los enfoques. Entonces voy a centrar mi atención en ese tema y si en realidad ya no alcanza el tiempo, la próxima clase exponemos, no hay problema. ¿Les parece? ¿Ok? Sí, profesor, está bien. Ok, Celia, ok, Elizabeth, igualmente a ti, Hipólito y Julia, ya les voy a pedir vuestra comprensión porque el día de hoy ustedes tenían que comentar sobre esto. Podemos apagar nuestros micros nomás. Julia, ¿quieres comentar algo? Está prendido tu micro. Julia Mendoza, ya, muy bien. Entonces, bueno, el día de hoy, miren, a ver, antes de ingresar al tema, quiero un poco mostrar también las historietas que me pareció bacán, las historietas que ustedes han ido trayendo. Ya hay unas historietas que lo he podido chequear y espero que ustedes también estén ahí revisando las historietas. Voy a compartir, ¿no? Las historietas. Bueno, acá hay varias historietas. Me agradó alguna de las historietas que ustedes ya lo han hecho en Canva. Julia seguro ha subido hace poco, ¿no? Esta historieta no la había visto, pero me parece bien. Por ejemplo, esta me parece interesante, ¿no? Que dice, hola Marta, esta es la impresión del proyecto nacional. ¿Se ve el Padlet? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Llegan a ver? Me indican, por favor, ¿se logra ver el Padlet, la historieta? Sí se ve, profesor. Excelente. La idea es que ustedes lo revisen. Cuando ingresen al Padlet, revisen todas las historietas. De esa manera también
aprendemos leyendo las otras historietas, ¿no? Acá me parece interesante el diálogo, le dice, hola Marta, esta es la impresión del PEN al 2036 que el profesor Irving, me han puesto Irving, ¿no? Yo soy Irving, ¿no? Nos ha dejado para leer, resumir y exponer. Tenemos que prepararnos. Le contesta, Asu, qué gordo es. Y no habrá una versión más corta o un resumen en Google. Entonces el otro profesor le dice, ¿qué te parece si lo revisamos y dividimos los temas más resaltantes, como son sus fundamentos, visión, propósitos, orientaciones, entre otras cosas, ¿no? Y luego la compañera dice, me parece muy bien, ¿y qué tal si abreviamos el título de nuestro informe? Por ejemplo, ¿cómo será la educación peruana en el 2036? Listo, hemos dividido el libro, ¿no? Aparentemente lo han dividido, más bien parece que lo han roto, ¿no? Pero que me parece interesante esa historieta. Recuerdo que conforme avanzamos, la exposición debemos resaltar la educación como aspecto fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país. Miren, acá hay varias historietas, ¿no? En este caso han presentado solamente 8 de ustedes las historietas, los demás no han presentado sus historietas. Yo les invito a que lean, por favor, ¿sí? ¿No? Y también los que no han podido de repente subir su historieta, por favor les voy a pedir que también lo suban, ¿ok? Lo suban, porque esto es importante. Tenemos que ir, estas historietas, presentarlo, porque eso es parte, digamos, de la responsabilidad, ¿no? En nuestros quehaceres, ¿no? Muy bien. Y esta es una manera también de aprender, una manera de leer el PEN. Algunos han leído algunas partes del proyecto educativo nacional y han generado una historieta, y otros de manera muy habilidosa, ¿no? Que me parece también bien, han generado un diálogo, una conversa a partir del documento, ¿no? De manera crítica. Y eso me parece bien, ¿ok? Por ahí alguien dijo que esto ha sido construido por políticos. No, 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 esto no ha sido construido por políticos. El proyecto educativo nacional ha sido construido por técnicos, ¿no? Hay algunos técnicos referentes, ¿no? En el Consejo Nacional de la Educación, porque el Consejo Nacional de la Educación está compuesto por algunos técnicos expertos en la educación, y hay un equipo también técnico específico operativo que han ido armando, digamos, el proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces, esto es importante leerlo. El proyecto educativo nacional, en la anterior sesión hemos tenido una mirada así muy general, y el día de hoy vamos a aterrizar ahora en los enfoques de la EVA. A ver, quiero preguntar, a ver, los enfoques de la EVA. ¿Qué enfoque se debe asumir para orientar la EVA? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué enfoques? A ver, escriban en el chat, a ver. ¿Cuál de los enfoques deberíamos asumir para orientar la EVA? Hemos visto en la anterior clase la naturaleza de la EVA, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los enfoques que deberíamos trabajar en EVA? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué enfoque tú consideras que se debería trabajar? A ver, escribamos, Johnny, la interculturalidad. Excelente, muy bien, por supuesto que sí. La interculturalidad, también Noelia, la interculturalidad. Ah, interesante, han coincidido Johnny y Noelia, como de repente uno de los primeros enfoques, la interculturalidad. ¿Qué otro enfoque? A ver, los demás, los que no han podido, digamos, escribir. La educación inclusiva. Ah, bueno, sí, Milagro, también puede ser, claro, lo inclusivo, ¿no? Para atender a estos estudiantes que, digamos, tienen alguna dificultad por trabajo o por alguna otra situación. Orientación al bien común. Ah, caramba, ustedes ya me están dictando los enfoques transversales del currículum. Lo que veo ahí son los enfoques transversales del currículum, pero está bien, se relacionan. Obviamente estos enfoques transversales del currículum, que son 7, se tiene que trabajar también, por supuesto. Pero debe haber algunos enfoques ad hoc para la EVA. A ver, ¿cuáles podrían ser? El intergeneracional, Víctor, me parece excelente lo que tú acabas de decir. Porque en un aula de un SEBA no solamente hay jóvenes, también hay adultos mayores. Entonces, y todos tienen distintas experiencias. Entonces yo tengo que trabajar con una mirada intergeneracional y me tengo que ubicar en lo intergeneracional, me parece. Humanista, Milagro, es decir, centrado en la persona, pues, ¿no? Centrado en la persona. Cada persona tiene sus propias características. Lo emocional, un enfoque emocional, Rocío.
Ok, ¿algo más? ¿Algún enfoque más podríamos trabajar? Intercultural, ambiental, inclusivo, emocional, humanista, centrado en las necesidades, milagro. Ah, ok. Bien, miren. Estos son los enfoques en los cuales digamos, la modalidad de educación básica viene, digamos, trabajando. El enfoque comunicativo, interesante milagro, claro, podría ser para los PASE, ¿no? Para esos programas de alfabetización y continuidad educativa, ¿no? Para los PASE, ¿no? Que son los programas de alfabetización y continuidad educativa, claro, ahí podríamos, de repente, a nivel curricular, ir trabajando con el enfoque comunicativo. Me parece bien. Profesor, ¿y tiene relación el EVA con todos estos programas de alfabetización? ¿Entran dentro de todo ese bloque, profesor? Claro, por supuesto, es que lo que sucede es que tenemos dos programas en la EVA, dos programas, lo que se llama el PASE y el PBAJA, el PASE y el PBAJA, ¿no? El PASE es el programa de alfabetización y continuidad educativa, y el PBAJA es el programa de educación básica alternativa para jóvenes y adultos. Pues por supuesto que están relacionados, ¿sí? Claro que en el PBAJA, perdón, en el PASE de alfabetización, trabajamos hasta el ciclo intermedio, porque la EVA tiene pues un ciclo inicial, un ciclo intermedio y un ciclo avanzado. En el PASE trabajamos hasta el ciclo intermedio, pero en el PBAJA, ¿no es cierto?, que es ese programa de educación básica alternativa para jóvenes y adultos, lo que conocemos pues en los EVAs, tiene pues un ciclo inicial, un ciclo intermedio y un ciclo avanzado, pero por supuesto que están relacionados. Claro que sí. A ver, vamos a mirar aquí, me parece bien lo que también dice Celia, el tema de la igualdad de género, es decir, todos los enfoques que están en los enfoques transversales, que son enfoques transversales del currículo nacional, son inherentes también a la modalidad. Los 7 enfoques van a entrar de cajón. Pero entre todos los enfoques, hay enfoques, digamos, que se priorizan. Por un lado, hay un enfoque que está orientado a las trayectorias educativas. Tenemos que garantizar con nuestros estudiantes las trayectorias educativas. Es decir, que el estudiante concluya su educación básica. Un estudiante de EVA tiene que concluir su educación básica. ¿Para qué? Para que transite a una educación superior, sea técnica, sea tecnológica o sea universitaria. Por eso el enfoque de trayectorias educativas es muy importante, que el Proyecto Educativo Nacional lo propone, el enfoque de trayectorias educativas. Yo no puedo pensar solo en que mi estudiante de la EVA tiene que culminar la educación básica, no puede ser. Si bien eso es lo que esperamos, que concluya su educación básica, pero ahí no debe quedarse. Tiene que haber trayectoria educativa. ¿Qué significa? Que tiene que transitar este estudiante a la educación superior. Por lo tanto, desde los EVAs tenemos que promover trayectorias educativas. ¿Se entiende, no? Las trayectorias educativas como un enfoque fundamental. Por otro lado, hay un enfoque que tiene que ver con el intersectorial. Miren, qué interesante el tema del enfoque intersectorial. El enfoque intersectorial implica que a los estudiantes de un SEBA o, por ejemplo, del PASE, de la alfabetización, no lo puedo atender de manera sectorial. Educación, solo educación no puede atender. Si voy a atender, por ejemplo, a estos estudiantes de alfabetización, tiene que estar ahí salud, ¿no es cierto? Tiene que estar el MIDIS, tiene que estar todos los sectores, por eso es una atención intersectorial. Si voy a atender a estos estudiantes de la EVA, no solo tiene que estar educación, también tiene que estar trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por lo tanto, la atención a los estudiantes tiene que ser intersectorial. Por eso que el Marco Nacional de Cualificaciones, de lo que tanto hablo, del Marco Nacional de Cualificaciones, es un documento que lo trabajan 3 sectores: el sector de trabajo, el sector de educación y el sector de producción, produce. ¿No? Son 3 sectores que van a impulsar el Marco Nacional de Cualificaciones, porque la idea es
que exista una eficiente coordinación, cooperación intersectorial, incluso interinstitucional, para abordar la EVA. Eso es clave como un enfoque, digamos, para la gestión de la EVA, ¿ya? Para la gestión. Por otro lado, lo han dicho ustedes, el enfoque de género. Tenemos que superar esa desigualdad de género, pues porque hay relaciones asimétricas entre mujeres y varones. Hay muchas mujeres, por ejemplo, en los EVAs, ¿no? Que concluyen, digamos, su educación básica porque no han tenido la oportunidad de concluir una educación básica regular. Por varias razones, se embarazaron, fueron madres a temprana edad, o trabajan, o tienen que simplemente atender en casa. Mientras que los varones sí pueden estudiar, las mujeres están en casa atendiendo a los varones. Y muchas mujeres se sacrifican por sus hermanos, por su papá, ¿no? De quedarse en casa, ¿no? Para dedicarse a ser ama de casa y dejan de estudiar. Entonces tenemos que trabajar el enfoque de género porque no puede haber esas relaciones asimétricas entre una mujer y un varón. Entonces, y tenemos que, por supuesto, erradicar toda forma de violencia de género. No nos olvidemos que cuando hablamos de género, estamos hablando de igual oportunidades, tanto para la mujer como para el varón. Iguales oportunidades, eso es fundamental. No puede ser que las oportunidades solo sean para los varones, no, tiene que haber oportunidades también para la mujer, ¿sí? Y por lo tanto es igual las oportunidades. Y no desde una perspectiva de igualdad. Personalmente yo no comparto el tema de la igualdad. Tiene que haber una equidad. ¿Qué significa la equidad? Si he dejado de darle a la mujer la atención que debí darle desde el Estado, entonces tengo que dedicarme ahora a la mujer para darle esa atención, ¿no? Para que sea simétrica la atención entre el varón y la mujer. Porque hay una brecha entre el varón y la mujer. Hay las mujeres que no estudian porque se dedican a las actividades domésticas. Entonces, por eso, esto es importante desde este enfoque, no solo trabajar la igualdad de género, que la igualdad es un fin, pero la equidad es un medio. La equidad, yo tengo que ir trabajando en la equidad para que luego el varón y la mujer finalmente tengan iguales oportunidades para poder desenvolverse, ¿no? Ese es un enfoque que tenemos que trabajar. Otro enfoque, y lo han dicho ustedes, es el intergeneracional. El enfoque intergeneracional primero reconoce como sujetos, ¿no? Nos reconoce como sujetos a todos con capacidades y fortalezas. Tú dirás, no, ya está viejito, estará viejito, pero tiene múltiples habilidades, tiene múltiples capacidades, mucha experiencia por socializar. De esa persona se puede aprender mucho más. Por lo tanto, reconoce como sujetos con capacidades y fortalezas para el beneficio del presente y del futuro de toda la sociedad. Entonces, tenemos que enfatizar ese diálogo intergeneracional también en el aula, ¿no? Por lo tanto, es clave este enfoque intergeneracional. Y lo que les decía de las trayectorias educativas, primero está centrado en la persona y su aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, es importante que los estudiantes que están en un SEBA transiten en todos los ciclos de la vida, ¿sí? Eso es fundamental, sea a nivel educativo o sea también a nivel laboral. Queremos que ese estudiante de un SEBA también pueda escalar a nivel laboral, no quedarse, digamos, en un nivel, digamos, inferior, sino que vaya escalando progresivamente para que gane bien, tenga mejores, digamos, recursos, esté mejor satisfecho, porque eso también es importante, ¿no? Como parte de las trayectorias de vida. Y el otro, el enfoque basado en los derechos humanos. Por ahí alguien decía el enfoque humanístico, ¿no? Que está asociado, digamos, también al enfoque de derechos. Todas las personas, mujeres, varones, tenemos el derecho de educarnos y el Estado nos tiene que proveer las condiciones para que esto suceda, ¿no? Entonces tenemos el derecho, entonces tenemos que ir trabajando estas relaciones de equidad e igualdad de oportunidades también desde este enfoque de derechos, no solamente desde el enfoque de género, sino desde el enfoque de derecho, porque es un derecho que nos corresponde. Y el enfoque intercultural, ¿no? Ustedes lo han manifestado. Cuando nosotros trabajamos en los SEBAs, desde esta mirada intercultural es muy rico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes de los SEBAs vienen de matrices culturales diferentes.
tienen matrices culturales distintas. Algunos son de la sierra, algunos son de la selva, algunos son de la costa, algunos son afroperuanos, algunos son quechua hablantes, algunos son aymara hablantes, algunos tienen una lengua originaria amazónica, tienen distintas costumbres, tienen distintas tradiciones, vienen de regiones totalmente diferentes. Entonces, trabajar desde un enfoque intercultural hace que sea rico o rica, digamos, el aprendizaje en un centro de educación básica alternativa. Entonces, desde la interculturalidad nosotros valoramos la diversidad cultural, ¿no? Pero también cuestionamos desde la interculturalidad todo tipo de discriminación, ¿sí? Y eso es lo que no debe haber en un SEBA, discriminación, ¿sí? Tenemos que cuestionar, visibilizar cuáles finalmente, pues, esos problemas que se presentan en la sociedad para abordarlos de manera crítica y cuestionar, digamos, estas relaciones atípicas, ¿no? Entre las personas. Entonces, por lo pronto, estamos hablando aquí de 6 enfoques ad hoc de la EVA, independientemente de los enfoques transversales que se promueven desde el currículo nacional, pero estos vendrían a ser los enfoques. El día de hoy voy a abordar uno de estos enfoques, ya con fuerza, y tiene que ver con el enfoque intercultural, ¿ok? El enfoque intercultural. El enfoque intercultural. Lo primero que quisiera preguntar a ustedes, ¿qué entienden por interculturalidad? A ver, ¿qué es la interculturalidad? Para poder ir abordando. Candelaria, ¿quieres hablar algo? ¿Sí? Veo que tu micro todavía está un poquito mal, Candelaria. A ver, Candelaria, vamos. ¿Qué nos puedes decir? Lo que tiene que ver con todas las costumbres y las culturas que hay en las diferentes regiones a nivel del Perú. Eso se refiere que tenemos que involucrarlos para que ellos también tengan una educación de calidad y poder, sin marginación, teniendo en cuenta la igualdad de género más que todo. La igualdad de género. Ok, Candelaria, muy bien, es una mirada. Ok, apagamos nuestro micro, Candelaria. Apagamos el micro, Candelaria. Ok. Milagros Arenas, levantaste la mano. A ver, Milagros. Sí, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Mire, Milagros? interculturalidad quiere decir cuando confluyen las culturas, cuando hay un respeto, cuando interactuamos y sobre todo la apertura que cada uno tiene, ¿no? De darse a conocer en su modo de pensar, ya sea en su comida, en su baile, en sus tradiciones. Entonces creo que la escuela es ese espacio donde van a poder convivir armónicamente muchas personas. Si estamos hablando del EVA, ¿no? Estamos hablando de diferentes generaciones y también diferentes culturas, ¿no? Porque vienen de diferentes lugares. Y ese respeto, ese intercambio, ese diálogo y apertura, hablamos pues de una educación intercultural, ¿no? Excelente, gracias Milagros, muy, muy amable, muy atinada tu participación. Voy leyendo, digamos, algunas participaciones que también Marisol plantea, considerar la diversidad cultural lingüística, que me parece claro. Desde una mirada intercultural tiene que responder primero a la diversidad cultural, ¿no? Y como Víctor Colca también dice, hablamos de la diversidad de culturas, ¿no? Que hay en un determinado espacio y que deben de convivir, como dice muy bien Milagros, y establecer relaciones simétricas y no asimétricas. Ah, muy bien. A ver, entonces, vamos a enfatizar el día de hoy el enfoque intercultural y para ello, una nueva pregunta. ¿Somos un país intercultural? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos realmente un país intercultural? Los que no puedan, digamos, habilitar el micro, pueden escribir también en el chat, pero levantemos la mano, así como las personas que desean participar, y los que no queremos, digamos, hablar por el micro, podemos escribir también en el chat. ¿Somos un país intercultural? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver, Milagros, estás ahí, digamos, pendiente. ¿Alguien más quiere levantar la mano? ¿Sí?
Anímense. A ver, vamos, Milagros, tú coméntanos, luego Candelaria también. Apagamos, Candelaria, el micro. Sí, sí, profesor, yo creo que sí, somos un país intercultural, somos un país pluricultural y multilingüe, ¿no? Donde, como les decía, confluyen muchas culturas y de repente lo que sí somos intercultural, pero creo que lo que nos está faltando a la escuela es centrarnos en las necesidades de las diversas personas que vienen con sus diversas formas de pensar, ¿no? Y creo que eso le está faltando a la escuela, que sí somos interculturales, sí, porque convivimos muchas culturas, como usted dijo, ¿no? Pero lo que nos está faltando es ver la necesidad con que viene cada alumno y poder acompañarlo, ¿no? Ese es un poco el reto y la problemática que tenemos, porque si hablamos de la educación, vemos que solamente, por ejemplo, queremos impartir en castellano, pero también sabemos que vienen personas quechohablantes o que también manejan el aymara, y cómo llegar a ellos también, ¿no? Creo que ese es un reto para nosotros más que los que estamos pues involucrados o queremos estar involucrados dentro del EVA, ¿no? Ok, me parece bien, gracias, Milagros. A ver, ¿alguien más? A ver, vamos a escribir en el chat mientras, Candy, ahorita nos vas a tú explicar. Vamos escribiendo en el chat todos si realmente somos un país intercultural. Van a indicar si somos o no somos. Los que dicen que sí somos, coloquen ahí sí somos un país intercultural, ¿ok? A ver, vamos con Candy, Candelaria, vamos. ¿Cuál es tu comentario, Candelaria? Bien, doctor, nuevamente participando en la clase. Definitivamente no hay ninguna duda, como digo, necesita quedarlo, no somos un país intercultural por donde estemos en la costa, tenemos nuestra cultura, más que todo Lima es uno de los departamentos que más quechohablantes tiene, porque ahí ha nacido lo que es el quechua. Y los demás países, perdón, de los demás departamentos en el sur, en el oriente, todos tienen de diferentes culturas. Definitivamente, nosotros nos tenemos la labor muy importante es de estandarizar y de involucrarnos un poco más para que ellos se sientan como en casa y no sean muchas veces denigrados por el idioma que hablan o por la ropa que visten o por la comida que pueden degustar. A eso nos falta todavía bastante para poder que ellos se sientan contentos con la educación que puedan realizar en donde estén. Gracias, doctor. Gracias, Candelaria. Muchísimas gracias. A ver, y seguimos escribiendo en el chat. Veo que la mayoría indica que sí somos un país intercultural. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Sí? ¿Alguien piensa lo contrario, que no somos aún un país intercultural? ¿Sí? ¿O todos estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, me gustaría que digamos en el chat, la mayoría que no responde, indique sí, somos un país intercultural, sí, nada más coloquen, a ver. Sí somos, a ver, sí somos aspirando a la igualdad y equidad. Somos un país pluricultural, dice Noelia. Ok, Noelia. Sí somos un país intercultural, dice Julia. A ver, Rocío, ¿qué quieres comentarnos? Si bien es cierto, profesor, tenemos una diversidad de culturas en nuestro país, lamentablemente todavía para ser nosotros, desenvolvernos en una sociedad, nos falta eso todavía no. Nos falta más empatía ahorita, por decir, ante este contexto, para poder decir que nuestro Perú es intercultural, ¿no? Porque a veces no nos ponemos en el lugar del otro, nos falta empatía en el decir, ¿no? Por decir, a veces incluso llegamos hasta faltar, hasta burlarnos, a veces somos, ¿cómo es la palabra? A ver, cuando discriminamos a veces a las personas, a veces unos se creen más superiores que otros, y yo pienso que todavía ese tipo de valores todavía nos falta en nuestra sociedad. Incluso hasta
hasta con el medio ambiente. Usted ve, la cultura nos falta, por decir, todavía vemos calles sucias, basuras acumuladas, ¿no? Y eso también es parte de la interculturalidad de un país, ¿no? Yo creo que todavía no llegamos a ese punto. No Si llegamos. bien Rocío. Sí, Ok, sí. Rocío, ¿cómo apellidas tú, Rocío? Chávez. A ver, Rocío, siempre para colocar en el Zoom el apellido también. Miren, acá veo varias opiniones. Víctor nos dice que sí somos un país aspirando a la igualdad. Julia nos dice que sí somos un país intercultural, ¿no? Johnny, no sé si nos puedes tú decir por qué no somos un país intercultural, Johnny Chávez, ¿no? Igual con Noelia también, que nos dice que aún nos falta. Pero Johnny, a ver, ¿tú qué piensas, Johnny? Y luego le damos la palabra a Celia. A ver, Johnny, tú has puesto no. ¿Por qué no somos interculturales aún, Johnny? A ver, doctor, sí, ahora que usted hablaba y decía de que, o las compañeras que hablaban, y bueno, interculturalidad, bueno, yo lo entiendo, que vivimos entre culturas, sin discriminación, de toda índole, respetando la diversidad. Sin embargo, no pues, analizando, veo que no se da eso. Sigue existiendo discriminación, desigualdad, no se respetan las culturas. Ahora mismo vale más las personas que hasta ahora no hablan inglés o castellano y echamos de menos las otras lenguas, ¿no? En ese sentido, doctor, sí, al inicio dije que sí somos intercultural, pero pues analizando, no somos. Esa sería mi respuesta, Johnny, doctor, gracias. me parece bien, ya, esa es una postura interesante. Celia, ¿qué nos comentas? Milagros, prendiste tu micro. A ver, Celia, ¿puedes habilitar tu micro, Celia? Sí, profesor. ¿Qué tal, Celia? Similar ¿Cómo estás? a mi compañera, pues sí, nosotros mayormente, la gran mayoría de las personas no tenemos respeto, ¿no? A la diversidad de las culturas. Un ejemplo fue el del presidente, ¿no? Castillo, que por el modo de cómo él se expresaba, mucha gente lo discriminó. Entonces, nosotros no, la gran mayoría de las personas no tenemos respeto. Ok. Eso es todo, profesor. Excelente, Celia. Bueno, a ver, yo les quiero comentar lo siguiente, pero esto es bueno que nosotros primero lo analicemos, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Hemos identificado el término intercultural, por ahí alguien también nos ha explicado intercultural, ¿no? Entre culturas, digamos, o sea, si queremos hacer una definición más lingüística, podemos hablar entre culturas, ¿no? Nosotros nos reconocemos primero como un país multicultural, ¿ya? Nos reconocemos como un país multicultural. ¿Por qué multicultural? Porque conviven múltiples culturas, múltiples pueblos. Y es una cosa totalmente diferente hablar, a ver, y voy a escribir acá, una cosa es decir multicultural, multi, ¿no es cierto? Y otra cosa es hablar de intercultural. Cuando hablamos de multiculturalidad, hay, claro, evidentemente varias culturas, ¿no? Que conviven en un determinado espacio territorial. Esa es la multiculturalidad. Y puede primar el respeto, incluso el reconocimiento, desde la multiculturalidad. Somos un país multicultural, incluso pluricultural, ¿no? Pluricultural. ¿Por qué pluricultural? Porque hay un nivel de relacionamiento entre las culturas, ¿no? Entre estas culturas, ¿no? Hay una especie de sincretismo, ¿no? Entre las culturas. Pero aún estamos encaminados a ser interculturales. Aún todavía no podemos decir que somos un país intercultural. Aún no somos un país intercultural. Estamos encaminados a hacerlo, digamos, un país intercultural, ¿sí? Y esto tiene que ver con múltiples cosas que el día de hoy voy a explicar respecto a la interculturalidad. Fíjense,
Primero, la interculturalidad parte de la diversidad. Somos un país diverso donde, por ejemplo, vivimos andinos, así como yo, que soy andino, cusqueño, que vivo en Lima, pero soy cusqueño, andino, así como yo existen en el país también, por ejemplo, la colonia franco-alemana, ¿no es cierto? Los alemanes existen como peruanos que están en el Perú. También existen los pueblos amazónicos, como los chipivos. También existen, increíblemente, algunas personas que vienen de otros países, chinos, hay colonias alemanas, chinos, japoneses, somos afroperuanos, es decir, blancos, mestizos, hay una variedad, ¿no es cierto? Hay una diversidad en el país y nos reconocemos todos como peruanos. Entonces, por un lado, nos reconocemos como un país de diversidad cultural. La multiculturalidad reconoce la diversidad cultural. Nuevamente repito, la multiculturalidad reconoce la diversidad. Para ser interculturales, ese es el primer paso, reconocernos en la diversidad. Sin embargo, algunos reconocen la diversidad y hay otros que no reconocen la diversidad. ¿Sí? Es más, existe el pensamiento que no debe haber diversidad en el Perú. No debe haber, todo debe ser homogéneo en el Perú. Por eso, a todos les tenemos que enseñar en castellano, nada más, y que aprendan inglés como la lengua, digamos, del mundo. Pero las lenguas originarias no se deben enseñar. Eso existe, esas concepciones existen. Algunos sienten que la diversidad cultural es un problema. No lo entienden la diversidad cultural como una oportunidad o como una potencialidad. La diversidad realmente es una oportunidad, no puede ser un problema, ¿sí? Entonces, ese es el punto de partida. Primero, para ser interculturales, el primer punto de partida es reconocer que somos diversos, reconocer que somos diferentes, que nadie es igual que tú o que yo, que todos tenemos distintas maneras de pensar, tenemos distintas maneras de sentir, distintas maneras de hacer. Por lo tanto, incluso tenemos distintos gustos. A ti te gusta el huayno con arpa. A mí me gusta el huayno con mandolina. O a ti te gusta de repente el chimaichi y no te gusta el huayno. O a ti te gusta el rock y no te gusta el huayno. O a ti te gusta la cumbia y no te gusta el rock. De repente a mí me gusta el rock alternativo y no me gusta el rock subterráneo. Es decir, hay gustos, hay preferencias. Por lo tanto, primero, para ser interculturales, tenemos que reconocer la diversidad. A ti te gusta el tocosh, a mí de repente no me agrada el tocosh, o tú has comido el chiriuchu, o tú has comido el inchicapi. Es decir, miren, para poder ser interculturales hay que vivenciar lo del otro. Y miren, vamos a ir hablando sobre esto durante el desarrollo de esta sesión. Existe una política a nivel del país que ha sido aprobada ya el 2016, ¿no? En realidad se llama la Política de Educación Intercultural para Todos, la EIT. La Educación Intercultural para Todos. ¿Por qué? ¿Por qué se aprueba esta política, ¿no? El 2016. Porque hay la necesidad de que todos los sectores del Estado, no solamente de educación, sino también del Estado, todos los sectores realmente apuesten por una educación intercultural para todos, para todos. Es importante la educación intercultural para todos, no solamente desde las escuelas, sino también en todos los sectores. El Banco de la Nación debe de atender desde una perspectiva o desde un enfoque intercultural. Salud debe atender desde una perspectiva intercultural. Educación desde una perspectiva intercultural, es decir, todos los sectores del Estado deben de atendernos desde una perspectiva intercultural. Pero en este caso, esta política solo responde al sector de educación. Necesitamos trabajar desde las escuelas, no solamente desde inicial, primaria, secundaria, sino en todas las modalidades, incluida la EVA, la EIT, la Educación Intercultural para Todos, que es el tratamiento pedagógico de la diversidad cultural. ¿Qué es la EIT? El tratamiento pedagógico de la diversidad cultural. Fíjense, la EIT es el tratamiento
tratamiento pedagógico de la diversidad cultural, Por lo tanto, yo tengo que trabajar a nivel del currículum, la diversidad. Es decir, tengo que dar un tratamiento pedagógico a esa diversidad cultural, lo que el día de hoy vamos a hacer. El día de hoy yo le voy a dar un tratamiento pedagógico a esta diversidad cultural que vamos a el día de hoy a hablar. Pero no solamente se habla de E y B, hoy en día también se habla de la EIB, que es otra política. No solamente es política de EIT, sino es una política de EIB. La política de EIB es específicamente para los pueblos originarios. Por lo pronto, así está en la política. En la política está planteada que la EIT es para todos y todas en el país, pero la EIB, la educación intercultural bilingüe, es para los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueblos originarios, como los quechuas, los aymaras, los ahuacún, los shipibo, los huampis, los bora, los ticuna, los jacaru, ¿no es cierto? Los matziguenga, ¿no es cierto? Tienen que aprender en su lengua originaria, pero también en castellano, pero también tienen que aprender a partir de la diversidad cultural. Entonces, estamos hablando de una política que no solamente atiende la educación intercultural a todos, sino también que se atiende la educación intercultural bilingüe específicamente para los pueblos originarios. Entonces, fíjense que la EIT es la educación intercultural para todos y todas. Y con la EIT nosotros desarrollamos un tratamiento pedagógico de la diversidad en el sistema educativo. Si tú eres profesor, por ejemplo, en un SEBA, en algún momento, si vas a hablar de los alimentos, no solamente vas a visibilizar los alimentos nutritivos de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en Ancash o en Huánuco, el tocosh es como la penicilina, ¿no es cierto? Es un plato típico del pueblo originario, pero que es muy bueno para el estómago. Por lo tanto, el tocosh te cura todo, digamos, el flujo gástrico que tienes, ¿sí? El tratamiento para el colon es con el tocosh. Y hay tocos de papa, hay tocos de maíz, hay tocos de olluco, hay tocos de oca, ¿no? Entonces, fíjate cómo puedes eso tú explicarlo con tus estudiantes para que valoren, digamos, la importancia de este plato nutritivo que es, por ejemplo, el tocosh, ¿no? Como es parte de la diversidad, pues entonces la EIT lo que hace es abordar pedagógicamente la diversidad. Y eso nosotros tenemos que ir trabajando con nuestros estudiantes. ¿Cómo abordar pedagógicamente la diversidad? Siempre va a ser un reto. Fíjense, con toda la explicación que les estoy haciendo, si voy a abordar la diversidad, no estamos hablando solamente de esta diversidad cultural, miren, La diversidad es tan amplia en el país porque hay una diversidad de agua, de riquezas minerales, hablamos de una biodiversidad, tenemos ecosistemas, climas, pisos ecológicos, fauna, biología. A nivel de lo cultural tenemos lenguas, ahí están los cachinaguas, los aymaras, tenemos distinto tipo de comidas, tenemos rituales, tenemos costumbres, tradiciones, vestimentas, música, saberes. La misma geografía es tan diversa, por lo tanto, la diversidad la estamos entendiendo como esa variabilidad o pluralidad de los diferentes elementos que existen en la naturaleza, pero también en el cosmos, ¿ok? Y si queremos de repente ahí centrarnos, miren, tenemos 11 ecorregiones, desde ahí ya somos diversos. Por lo tanto, si tú quieres disfrutar, digamos, de los distintos climas, aquí están las ecorregiones. Tenemos un mar tropical, hasta una selva alta, selva baja. Entonces, esa es parte de la diversidad. Tenemos 84 zonas de vida en el país, de 117 reconocidas en el mundo. En el mundo hay 117 zonas de vida y el Perú tiene las 84. Sería bueno que tú visites estas 84, ¿no? Hagas turismo en estas 84 zonas de vida para que te des cuenta de la diversidad geográfica que existe en el Perú. Eso es valorar la diversidad y no decir,
No, yo soy de Cusco y lo mejor está en el Cusco. No, yo soy de Huánuco y lo mejor es Huánuco. No, yo soy de Loreto y lo mejor es Loreto. No, pues Tumbes es lo mejor. No, tenemos una diversidad, ¿sí? Y tenemos que ir valorando toda esa diversidad que tenemos como país, los 28 climas que existen en el Perú, de 32 en el mundo. Imagínense la diversidad en el Perú. De 32 climas que existen en el mundo, 28 están en el Perú. No, increíblemente. Deja que hable. A ver, Edgar, ¿puedes apagar, por favor, tu micro? ¿Ok? Apagamos nuestros micros, ¿sí? Para seguir explicando. Fíjense que también ahí tenemos 4.500 especies de plantas que las podemos utilizar en todas nuestras, digamos, actividades alimenticias. Es parte de la diversidad, no lo tiene cualquier, digamos, país. 4.500 especies de plantas que son comestibles, ¿no? Fíjense, y no aprovechamos. Esto tenemos que enseñar en la escuela, esto tenemos que enseñar en la EVA. Tenemos que aterrizar a estos temas desde un enfoque intercultural. Solo con decir que existen 55 razas de maíz nativo en el Perú, y tú sigues comiendo un solo tipo de maíz cuando existen 55 razas de maíz. Hay 3.500 variedades de papa y solo comes seguro la peruanita o la amarilla o la papa blanca, pero hay la micaela, la cacho de buey, la lombriz, la guairo, la compis, y hay muchas, ¿no? Que podemos nosotros aprovechar para poder cultivar, digamos, la valoración de la diversidad en el país. Yo les quiero comentar una historia a propósito de la interculturalidad. El maíz más rico, el choclo más rico, ¿dónde creen que está? El choclo más rico. A ver, dígame, a ver en el chat, ¿dónde está el choclo más rico? A ver, el choclo más rico, ¿dónde está? Uno come su choclito, su maíz, ¿dónde creen que está? A ver, ¿están ahí? Escriban en el chat. Me gustaría que interactúen a través del chat, ¿sí? A ver, ¿están ahí o de repente no me están escuchando? El maíz serrano, María Cuyate, excelente. En el Valle Sagrado, Víctor, o sea, tú eres cusqueño, Coscoruna. Rosa Miranda, en el Cusco, pero yo les quiero comentar, a ver, en Urubamba, Yoni, también conozco, justo en Arequipa, en Chivay. Caramba, qué interesante. Yo les quiero comentar lo siguiente. Efectivamente, unos granos de maíz hay interesantes en Cusco, en el Valle del Urubamba, pero ustedes no saben cómo llegó ese maíz al Valle del Urubamba. Ese maíz que llegó al Valle del Urubamba es el maíz que ha sido sembrado en Huánuco por los pueblos chupachos. El pueblo chupacho, los patas amarillas, así se llaman, el pueblo chupacho en Huánuco, ellos en todo el valle del Pilcomayo, que felizmente conozco Huánuco, en todo el valle del Pilcomayo, sembraban maíz. Y el maíz que sembraban salía pequeñito, pequeñito. Pero cuando los incas fueron a dominar en la parte de Huánuco, ya está Huánucomarca, Huánukopampa o Chinchaysuyo, el Chinchaysuyo allá, los incas dominaron y ¿qué hicieron? Agarraron a los chupachos porque querían rebelarse y ¿sabes a dónde los llevaron? Al Valle del Urubamba. A los chupachos de Huánuco los llevan ¿a dónde? Al Valle del Urubamba, para que no puedan, digamos, rebelarse ante los incas. ¿Para qué los llevan? Para que siembren maíz en el Valle del Urubamba. Increíblemente, ese maíz huanuqueño del Valle del Pilcomayo, ese maíz en tierras cusqueñas, en el Valle del Urubamba, creció un grano mucho más grande y mucho más sabroso. Entonces, fíjense, y eso es producto de la diversidad, del intercambio que hubo entre pueblos, los chupachos con los incas, ¿no? Y han sembrado, digamos, esa raza del maíz huanuqueño, ¿dónde? En el Cusco. Fíjense, eso es, digamos, parte de la historia que tenemos que ir conociendo. Y así, ustedes que conocen seguramente a la historia, es parte de la interculturalidad, del intercambio. El chiriuchu, que es un plato frío, ¿no? En Cusco, el chiriuchu, picante le llaman, ¿no? Picante frío, es la expresión de todos los suyos, de todas las regiones del Tahuantinsuyo. Todos los suyos del Tahuantinsuyo
¿no? Contisuyo, Antisuyo, Chinchaysuyo, ¿no? De todos los suyos llegaban a Cusco con sus platos típicos. Y en Cusco hacían una merienda, comían todo, digamos, las comidas que traían de las distintas regiones. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Se generó, digamos, un plato tradicional que hoy día le llaman el chiriuchu, porque el chiriuchu está ahí, tiene que ver con el queso, con el cuy, con la gallina, con la torreja de maíz, con el cochayuyo, con la huevera del pescado, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, eso es parte de la, digamos, de los intercambios culturales, lo que tú decías, pues, Milagros. Hay un nivel de intercambio, pero tú consumes, valoras porque tú lo vives, lo vivencias, consumes. La interculturalidad realmente ha existido en algunos años. Hemos ido perdiendo el tema de la interculturalidad poco a poco. A ver, pero fíjense, hoy vamos a hablar de esta interculturalidad. Mira, ser multicultural, ¿qué implica? Reconocer la diversidad cultural. Un primer punto de partida para ser interculturales, ¿qué es? Reconocer la diversidad. Si tú no reconoces la diversidad, no eres multicultural. Hay personas que no reconocen la diversidad cultural y creen que el Perú debe haber un solo tipo de persona y no reconocen al pueblo Shagua, Aymara, Afro, castellano. Es que no somos pues homogéneos, somos heterogéneos. Por eso se habla de la multiculturalidad. Somos multiculturales. Pero estamos encaminados hacia la interculturalidad. Porque siempre hay ese encuentro, esa relación, por ejemplo, entre los shipibos y los castellano hablantes, entre los quechuas y los castellano hablantes. ¿Y qué nace acá? Mestizos, hay un mestizaje. Estamos siempre encaminados hacia ese encuentro y la relación. Y ese encuentro y esa relación no necesariamente es simétrico. Ese encuentro y esa relación es asimétrico. Cuando una persona llega del campo a la ciudad, ¿cómo vemos a esa persona? A veces lo discriminamos, ¿sí? Porque no está vestido como tú estás vestida. De repente no es profesional como tú eres profesional. De repente no habla el castellano como tú hablas, porque habla otro idioma originario. El encuentro, la relación entre estas personas no necesariamente es simétrico, es asimétrico. Hay brechas. Y tenemos que trabajar en eso, digamos, en romper esas brechas. Claro, estamos encaminados a ser interculturales, ¿ya? Miren, ¿qué nos dice, por ejemplo, Fidel Tubino, que es un profesor de la Católica que ha estudiado la interculturalidad durante muchos años, Fidel Tubino? Él nos dice, él nos habla de la interculturalidad de hecho. ¿Cómo son las relaciones culturales actualmente? A ver, ¿quién me podría decir, pero ahí en el chat? A ver, en el chat, ¿cómo son actualmente las relaciones culturales? A ver, ¿cómo son las relaciones? ¿Cómo son? ¿Realmente son simétricas? ¿Cómo ustedes lo ven? A ver, ¿cómo son realmente esas relaciones entre las culturas actualmente? ¿Cómo son? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo son esas relaciones entre culturas? ¿Son simétricas? ¿Son asimétricas? Estamos dándonos cuenta que las relaciones no son, digamos, muy simétricas entre las culturas de nuestro país. Aquí, ¿qué predomina? Digamos, la cultura mestiza o los castellano hablantes predominan sobre las personas que tienen una lengua originaria, tienen una lengua diferente al castellano, ¿sí? ¿Quiénes están, digamos, mejor ubicados, ¿no? ¿Quiénes tienen los mejores recursos? Las personas que hablan el castellano, a diferencia de las personas que no hablan, digamos, el castellano. Generalmente los pobres en el país, ¿quiénes son? Los que son de los pueblos originarios, los que son del campo, ¿no? Hay una concepción ahí de pobreza porque no tiene de repente los recursos económicos. Pero existe, digamos, esa es la interculturalidad de hecho que nos plantea Fidel Tubino. Pero hay una interculturalidad como proyecto que él nos plantea. ¿Cómo debería ser las relaciones entre culturas? Debería ser horizontal, no debería ser jerárquica. Las relaciones entre culturas no debe ser jerárquica, debe ser horizontal. Así como tú valoras el rock
porque te encanta el rock, escuchas a las Águilas, a los Shocking Blue, también puedes escuchar a los, digamos, Gaitán Castro o al Jilguero de Illata, ¿no es cierto? Tienes que valorar también, digamos, la música huayno, sea con arpa, con mandolina, ¿no es cierto? O ese chimaichi que nos agrada, o la pandilla amazónica, tenemos que valorar. La cumbia amazónica, tenemos que valorar. Porque, digamos, esa es, digamos, la interculturalidad como proyecto. Las personas tenemos que primero reconocer la diversidad y valorarla. Y si es una cumbia, la voy a bailar. Y si es un chimaichi, también lo voy a disfrutar. Y si es un huayno, lo voy a disfrutar. Si es un huaylas, también lo voy a disfrutar. Entonces, Fidel Tubino nos habla que existe una interculturalidad de hecho actualmente, donde es asimétrico, donde es vertical, pero también existe una interculturalidad como proyecto. Estamos aspirando a ser interculturales. Por otro lado, Fidel Tubino nos dice que actualmente en el país hay sociedades, hay comunidades donde la interculturalidad es funcional. ¿Qué significa esto? Bueno, dicen que son interculturales porque se visten con la ropa andina. Ya se han comprado, digamos, su chullo o se han comprado su poncho y hasta ya son interculturales. ¿Será suficiente al ponerse tu poncho, al ponerse tu chullo, ser intercultural? ¿Será suficiente? Esa es la interculturalidad funcional, ¿no? Yo recuerdo que los medios de comunicación, cuando, digamos, ingresó Pedro Castillo al poder, estemos o no estemos de acuerdo con él, yo recuerdo increíblemente que muchos medios de comunicación, las periodistas comenzaron a utilizar atuendos andinos, atuendos amazónicos, ¿no? Es un mensaje, ¿no? Digamos, pero esa es la interculturalidad funcional, el que te hace creer que es intercultural, pero en el fondo no es intercultural, sigue discriminando, ¿ok? Entonces ahí Fidel Tubino nos habla de la interculturalidad crítica, porque la interculturalidad tiene que ser crítica, porque tenemos que cuestionar todo tipo de discriminación. Tenemos que cuestionar las desigualdades, tenemos que cuestionar todo eso para superarlo, ¿ok? Eso es fundamental. Entonces, Fidel Tubino nos habla que tenemos que abordar la interculturalidad crítica, ¿ok? A ver, voy a escribir en el chat. ¿Están ahí? A ver, solamente me van a responder sí, sí estamos. A ver, porque pareciera que no están. ¿Están ahí? A ver, quiero ver quiénes están. Sí estamos. A ver, van a escribir en el chat. A ver, todos. A ver, acá hay 21 participantes. Muy bien, Carmen, gracias. Tú sí estás, Carmen, tú sí. Ajá, justo. Rosa también está. Celia también estás. Excelente, Manuel, María. Sí, todos está grabando. Marisol, sí estás. María Cuyate, solamente están ustedes, pero ahí faltan 15 más. Víctor, también estás ahí. Miren, ¿y los demás dónde están? Escribamos en el chat si están. Sí estamos. Mira, oh, muy bien, Julia, excelente. A ver, estoy midiendo acá quiénes me están escuchando y quiénes no me están escuchando. Candelaria, excelente. Milagros, excelente. Miren, voy a entrar en este momento a una explicación interesante. Quiero que escuchen y quiero que atiendan lo que en este momento voy a explicar. Ok, justo. A ver, miren, a veces entendemos la diversidad como un problema. A eso le llaman un círculo vicioso, ¿sí? Primero tenemos que partir de que somos multiculturales. ¿Qué hemos dicho que es multicultural? Que el reconocimiento de la diversidad. Si no somos multiculturales, entonces no reconocemos la diversidad. Y si no reconocemos la diversidad, si no reconocemos esa multiculturalidad, entonces el círculo se hace vicioso. ¿Por qué? Fíjense, nuestro paradigma es etnocéntrico. ¿Cuándo hay un paradigma etnocéntrico? Cuando crees que tú tienes la razón, ¿sí? Eso es ser etnocéntrico. Cuando tú crees que la palabra que tú dices es lo último, tú das la última palabra, ¿sí? Cuando tú eres el único que decides y no dejas que los demás decidan, eso es ser etnocéntrico. Cuando tú crees que siempre vas a tener la última palabra y no dejas que los demás también tengan la última palabra, ese es ser un paradigma etnocéntrico.
El paradigma etnocéntrico no nos ayuda a construir diversidad. No nos ayuda a construir diversidad el paradigma etnocéntrico. Por el contrario, el paradigma etnocéntrico nos provoca jerarquías de poder. ¿Por qué hay poder? Algunas personas dicen, claro, yo sé, tú no sabes. Entonces hay poder, ¿no? Porque hay uno que sabe y hay otro que no sabe. Yo tengo plata, tú no tienes plata. ¿No es cierto? Eso es poder. Yo hablo el castellano, tú no hablas bien el castellano. Ese es poder, ¿sí? Yo vivo en la zona urbana, tú vives en la zona rural. Eso es poder. Entonces, cuando uno tiene ese paradigma etnocéntrico, cree que es superior. Cuando uno tiene ese paradigma etnocéntrico, cree que es mejor que los demás. Y lo único que provoca son relaciones jerárquicas de poder. Relaciones jerárquicas de poder. Eso es lo que provoca. Y como hay relaciones jerárquicas de poder, hay violencia. Pues hay violencia, claro. Como tú tienes plata, yo te robo, pues hay violencia, ¿no? Ah, te crees bonito, ah, te maloro la cara, pues te tajo la cara, te crees bonito, hay violencia, ¿no? Entonces, cuando construimos desde un paradigma etnocéntrico las cosas, hay violencia estructural en el país, hay violencia, porque la diversidad no se entiende como una potencialidad, sino se entiende como un problema. Y como hay violencia, entonces nacen los estereotipos, pues. Los estereotipos nacen. Un estereotipo es una imagen mental que tienes de un grupo de personas, ¿sí? Este estereotipo puede ser en función de sus cualidades, de estas personas. Por ejemplo, algunos dicen, las personas que son morenas, afroperuanas, solo piensan hasta la 1, hasta el mediodía. Ese es un estereotipo. ¿Cómo vas a pensar así? Que todos los afros tienen esa limitación, los afroperuanos. Existen esas limitaciones. Es muy probable en todas las personas, pero yo no puedo decir que los afros tienen esa limitación. Ese es un estereotipo que nace producto de la violencia estructural, estereotipos. Entonces, luego esos prejuicios se naturalizan. Hay prejuicios que se naturalizan, pues porque ¿qué es un prejuicio? Es una opinión, y es una opinión negativa que tienes de los demás. Es un juicio anticipado, sin conocer siquiera los motivos, sin tener conocimiento, tienes prejuicios y se naturaliza, ¿sí? Por ejemplo, la mujer debe estar en la casa, pues, y el varón debe salir a trabajar. Son prejuicios que se naturalizan y muchas veces se han naturalizado en el Perú, en nuestro país. El hombre no llora. La misma mujer, la mamá le dice a su hijo, los hombres no lloran. ¿Cómo que los hombres no lloran? Los varones lloramos, ¿sí? Para decir que tú eres macho, solo las mujeres deben de llorar. ¿Cómo pues? Esos son estereotipos. Y luego estos son prejuicios, opiniones que se naturalizan. Y contra eso debemos de trabajar, cuestionar desde una interculturalidad crítica. Entonces, como hay prejuicios naturalizados, hay racismo. En nuestro país hay racismo, colegas, racismo. Hay discriminación. Cuando hablamos de la discriminación, ¿sí? Es un trato desigual a las personas. Eso es discriminar. Cuando tú tratas de manera desigual a las personas, eso es discriminación, porque el trato no es igualitario a todos. Tenemos que tratar como te gustaría que te traten, a todos. Eso es, digamos, luchar contra la discriminación. Incluso existe la discriminación acumulada. Acumulada. ¿Qué significa la discriminación acumulada? ¿Sabes por qué te desprecian? ¿Por qué te discriminan? Uno, te discriminan porque eres chato. Chato. Por eso te discriminan. Te discriminan porque no tienes plata. Es decir, no solamente te discriminan porque eres chato, sino porque no tienes plata. Te discriminan porque eres feo. No eres bonito, pues. Es increíble, pero existe esa discriminación acumulada. Porque es chato, encima es feo, no tiene plata. Y encima de repente es profesor. Yo recuerdo que las demás profesiones discriminan a los profesores. Yo como profesor me he sentido discriminado muchas veces. Los economistas, los médicos creen que los educadores son pues profesionales de mando medio, que van a ganar poco, que van a tener un nivel muy bajo.
Eso es, digamos, lo que creen. Hay una discriminación y es acumulada, ¿ok? Y fíjense, ¿eso qué genera? Brechas de desigualdad. Hay desigualdad, pues. Entonces, como hay desigualdad, hay exclusión social. Y fíjense, como hay exclusión social, miren lo que se genera. Se sigue alimentando el paradigma etnocéntrico. Todo parte de ese paradigma etnocéntrico. Tenemos que erradicar ese paradigma etnocéntrico, porque cuando hay paradigma etnocéntrico, ¿no es cierto? Creemos que lo que estamos haciendo es correcto cuando de repente es incorrecto, ¿sí? Entonces se alimenta, se enriquece ese paradigma etnocéntrico y claro, el sistema educativo en el país desde ese paradigma etnocéntrico debe ser homogenizante, pues debe ser colonizador. Tenemos que valorar solo el inglés, tenemos que valorar solo a las personas que vienen del extranjero. No, pues ese es un sistema educativo homogenizante, colonizador, producto de un paradigma etnocéntrico que le hace daño al país, ¿ok? Entonces, fíjense que eso es algo que tenemos que trabajar. No podemos nosotros apostar por una educación monocultural, no. Tenemos que trabajar una educación intercultural. No queremos un sistema homogenizante, no queremos un paradigma etnocéntrico, no queremos violencia, no queremos relaciones jerárquicas de poder, porque eso genera más violencia. Entonces, así es cuando miramos la diversidad como un problema, como un problema. Pero ¿qué pasa cuando miramos la diversidad como una potencialidad? Fíjate, si miramos nosotros la diversidad, porque para ser interculturales primero tenemos que entender la diversidad como potencialidad, eso es fundamental. Tenemos que tener un paradigma intercultural, no un paradigma etnocéntrico, sino un paradigma intercultural. Si tú aún no tienes ese paradigma, tenemos que ir preparándonos en ese paradigma. Tienes que ser crítico y transformador. Una persona que es intercultural cuestiona, critica, porque quiere una sociedad igualitaria, una sociedad distinta, diferente, donde todos podamos convivir en paz, en armonía, con valores, sin discriminación, sin racismo. Entonces, el paradigma intercultural crítico, transformador, apuesta a eso, ¿no? Si el paradigma que tenemos es realmente intercultural, nuestras relaciones serían horizontales del poder. No deberían ser relaciones jerárquicas, de arriba hacia abajo. Tienen que ser horizontales, ¿ok? Si nuestras relaciones son horizontales, entonces eso contribuye a una paz estructural, ¿ok? A la afirmación de la identidad. Miren que es clave la afirmación de la identidad. Eso es fundamental, eso es un hito fundamental. Tienes que afirmarte culturalmente. ¿De dónde eres, pues? ¿Cuál es tu matriz cultural? Por ejemplo, yo soy quechua, ¿sí? Soy cusqueño, vengo de esa matriz quechua y tengo prácticas andinas, quechohablantes. Me gusta mi papa con queso, mi choclo me gusta, pero también me gusta el chambar de Cajamarca. También me gusta el inchicapi de la zona amazónica. También me gusta digamos, comer mi inguiri, ¿no es cierto? Mi inguiri machacado, ¿sí? O sea, primero tenemos que afirmarnos, reconocernos en nuestra identidad, reconocer que somos andinos o que somos amazónicos, reconocer que eres afro, reconocer que eres del pueblo aguajún o shipibo o quechua. Afírmate en tu identidad. Una vez que te afirmes en tu identidad, recién puedes dialogar con el otro. ¿Cómo vas a dialogar culturalmente si no estás afirmado culturalmente? ¿Qué te gusta? Pues, ¿cuál es tu matriz? Tu matriz de repente es eso, el huayno te gusta. Entonces, ¿por qué no bailas tu huayno? ¿Por qué dices qué feo? Si tú vienes de esa matriz. Tenemos que valorar. Eso tiene que ver con la afirmación de la identidad. Entonces, con la afirmación de la identidad, dialogamos con el otro. Hay el diálogo de saberes con el otro, ¿sí? El diálogo va a ser fundamental. Y tenemos que hacer práctica intercultural. Si hay práctica intercultural, tú nunca vas a decir, el tocosh, no, feo, qué asco. ¿Cómo que qué asco? Aprende a comer el tocosh. Valora. Eso es ser intercultural. ¿Vas a comer el inchicapi? Por supuesto, sé intercultural.
En algún momento te puedes vestir con prendas también, por supuesto, sé intercultural en todas las áreas, en todos los ámbitos. ¿Quieres aprender el quechua también? ¿Sí? Sé intercultural. Aprende pues el quechua también. ¿Vas a aprender el inglés también? También aprende, sé intercultural. Tenemos que hacer práctica. La práctica es fundamental. Si tú no practicas la interculturalidad, nunca vas a ser intercultural. La práctica es fundamental. Yo recuerdo algunas profesoras que discutían. Entonces, en la efervescencia de la discusión, una profesora le dice a la otra profesora, a ver, tú eres una chola. ¿Y saben qué le contesta a la otra profesora? Ah, yo soy chola. Entonces tú serás, cholaza. ¿Cholaza? Y la otra profesora le contesta, cholaza, tú serás cholona. Fíjate, existe chola, cholaza, cholona, hasta hemos jerarquizado, ¿no? Y algunos creen que esos son insultos. Así no vamos a poder dialogar interculturalmente, ¿sí? Primero porque tenemos que reconocernos en nuestra identidad, afirmar en nuestra identidad, por supuesto, y tenemos que respetar a los demás a través del diálogo, de esa práctica intercultural. Miren qué interesante, ¿ah? Tenemos que enriquecernos desde los aportes de los pueblos. Los pueblos originarios aportan mucho al país con la medicina tradicional, por ejemplo. ¿Tú has estado tomando alguna vez el matico? ¿Has tomado las hojas de matico que tienen ivermectina, pero son hojas de matico? ¿Te gustan las hierbas tomar? Eso es importante, hay que enriquecernos a partir de esos aportes de los pueblos, ¿sí? Y estamos de repente comiendo cosas no nutritivas, alimentos chatarra, habiendo aquí abundante alimento nutritivo. Tenemos que enriquecernos a partir de los pueblos. ¿Alguna vez has comido, por ejemplo, la moralla, el chuño? Puedes preparar, digamos, un segundito de moralla o de chuño. Es parte del enriquecimiento de los pueblos, del aporte de los pueblos. Miren, que eso es importante. Entonces, si nos enriquecemos a partir del tratamiento, perdón, de los pueblos, hay un tratamiento equitativo, ya a todos. Va a haber igualdad de oportunidades para todos. Y finalmente vamos a cerrar las brechas de desigualdad. ¿Ok? Entonces, esto tiene que seguir alimentando este círculo virtuoso. Y aquí la clave, ¿cuál es? Tener ese paradigma intercultural. El paradigma intercultural va a ser clave como docente de la especialización de Eva. Tú tienes que ser intercultural y tienes que practicar la interculturalidad. El diálogo de saberes es importante. Consume conocimientos científicos, pero también consume conocimientos ancestrales, conocimientos locales. ¿Ok? No valoremos solo lo global, lo científico, también valora lo tuyo, lo local. Eso tenemos que ir enseñando a nuestros estudiantes. Entonces, si se alimenta ese paradigma intercultural, claro, nuestro sistema se reconoce como heterogéneo, pues no es un sistema homogéneo. Y es heterogéneo porque tenemos apertura hacia la diversidad. Y si hay apertura a la diversidad, evidentemente queremos una educación intercultural en el país. No queremos una educación monocultural, sino intercultural. Y desde un paradigma intercultural crítico y transformador. A eso apuntamos desde el enfoque intercultural. ¿Ok? A ver, con toda esta explicación, me gustaría escuchar vuestras opiniones, a ver, porque ya para que no sea esto un monólogo, pues, ¿no? Porque estoy hablando solo. Entonces, ¿qué opinión tienen sobre lo que estoy explicando? A ver, me gustaría escuchar quiénes desean participar. A ver, vamos. ¿Quiénes desean participar? ¿Qué dicen? ¿Te anima Celia? ¿Tú te animas? ¿Qué dices? A ver, ¿quiénes se animan a participar? Vamos. ¿Qué opinan? Profesor, yo concuerdo con todo lo que usted ha manifestado, incluso lo que manifesté anteriormente, bueno, esa era la idea, ¿no? Sino que tal vez no supe poner las palabras adecuadas, pero efectivamente, ¿no?
nos falta mucho todavía por recorrer para llegar a esta meta, ¿no? De ser pues un país intercultural. Pero yo creo que si todos ponemos de nuestra parte lo podemos conseguir. Excelente, Rocío, excelente. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos. ¿Cuáles son vuestros comentarios? ¿Qué opinan? Profesor, con respecto a lo que usted ha comentado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y justo el ejemplo que puse anterior, ¿no? Que se burlaron un poco del señor presidente por la manera como hablaba, ¿no? Lo que la gente, la mayoría, no sabía que, pues, el señor presidente, pues, es un quechua hablante, ¿no? Es por eso que él se expresa así. Y también su forma de vestimenta, ¿no? Cosa que muchos de nosotros no hemos respetado por decir eso, ¿no? Ok, ok, Celia, muy bien. Claro, tenemos que respetar a las personas independientemente de sus prácticas, por supuesto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es el comentario de los demás? Me gustaría escuchar a los demás. ¿Qué opinan? Profesor, usted mencionaba de que las otras Hola, Manuel. Disculpe que haya interrumpido. Las otras profesiones siempre discriminan a los profesores, ¿no? Usted mencionaba eso. Pero los profesores siempre discriminan al curso de arte. ¿Al curso de arte? Claro. ¿Qué te toca? ¡Ah, arte! Siempre. Claro. Y no saben el valor del arte, profesor. Mire. A ver, mira, Manuel, yo recuerdo que, y esto en las universidades está, digamos, también muy presente. Nosotros los maestros tenemos que trabajar bastante, primero para, digamos, ser reconocidos también por todas las profesiones. Eso tiene mucho que ver. Yo felicito a ustedes que están haciendo la especialización, porque creo que nuestra perspectiva, más allá de tener ese cartoncito de la especialización, es aprender, ¿no? Y poder desenvolvernos, digamos, en la sociedad desde la profesión que tenemos. Existe esa percepción de las profesiones frente a los docentes. Yo recuerdo incluso que mi enamorada, hace mucho tiempo, una enamorada tuve, que me dejó porque sus amigas le decían, ¿cómo vas a estar con un profesor? ¿Qué futuro vas a tener con un profesor? Tienes que estar con un médico, con un ingeniero. Y es así, muchas personas creen eso es increíble. No se valora mucho la profesión, Manuel. Entonces, nosotros tenemos que ir promoviendo nuestra profesión para que se valore realmente. Profesor, y cuando vas a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Arte. ¿Qué vas a estudiar arte? Si tú haces en el colegio, tú le dices a los chicos qué van a estudiar, ¿no? Algunos, lógico, pero la mayoría es difícil, o sea, que encuentres a un chico que diga voy a estudiar para ser profesor de arte, pues, ¿no? O para ser artista. Es bastante, o sea, son únicos nada más, pues, ¿no? Los que estudian para artistas. Entonces, y tal vez en el Estado no se ve tanto la discriminación, porque cuando estás en la primera escala les pagan a todos los contratados de todas las especialidades igual, pero cuando tú trabajas en un colegio de élite, por ejemplo, muy grande, que cobran demasiado, pero ahí sí, te discriminan, ¿no? Ah, tú eres de arte, te va a pagar tanto. Ah, tú eres de inglés, al de inglés le pagan un montón, pues, y al de arte le pagan, o sea, hay mucha, así te tratan, así, claro, porque eres de arte. O sea, como usted me manifiesta, estamos todavía tenemos que lograr esas brechas que nos distancian, que nos separan como país, ¿no? Para mejorar y lograr la interculturalidad, ¿no? Me parece magnífico lo que acaba de decir, esto que es verdad, que es esto cuando lo castra uno, cuando tiene, se mencionaba, aquí está, paradigma crítico, transformador, ¿no? La interculturalidad. Y hablaba también de una interculturalidad mentirosa, ¿no? Que nos ponemos algo para decir, no, ya estamos reconociendo nuestra cultura. Me pongo una chalina, me pongo un poncho, no, o sea, ese es, más o menos lo relaciono con el teatro, ¿no? Están sobreactuando, esa es sobreactuación.
Cuando uno Claro. construye un personaje, el personaje tiene vida, ¿no? Entonces tiene esencia. Y entonces ahí estamos haciendo una sobreactuación. Esa es mi opinión, profesor, Muy disculpe. bien, Manuel. Bueno, muchísimas gracias, pues, a todos ustedes. Es importante ir trabajando el tema de la interculturalidad y quiero ir cerrando con lo siguiente. Miren, la EIT, que es la Educación Intercultural para Todos, les dije que es el tratamiento pedagógico de la diversidad, que lo podemos trabajar desde todas las áreas, desde el arte, desde la comunicación, desde la matemática. Pero ¿qué implica? Primero, la afirmación de lo propio, que es clave. Si tú te logras afirmar como persona, te identificas con lo tuyo, recién puedes relacionarte con el otro. ¿Cómo te vas a relacionar con el otro si tú no te reconoces, no te identificas? Tienes que afirmar y puedes establecer ese diálogo de saberes o ese diálogo intercultural y finalmente lograr una convivencia intercultural, que es lo que necesitamos trabajar. Entonces son estos cuatro niveles que debemos seguir promoviendo desde la educación intercultural para todos, que desde el Ministerio de Educación se viene promoviendo y debe ser una práctica, digamos, para todos nosotros. A ver, pregunto, ¿este enfoque intercultural se debe incorporar en la EVA? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, los que no han participado aún. Voy a llamar, a ver, algunos de ustedes. ¿Estás ahí, Liliana Jiménez? Liliana, ¿estás ahí? Liliana Jiménez. A ver, voy a invitar a otra persona. ¿Estás René Roca? ¿Qué opinas, René? René, Liliana. Ajá, ¿no están? ¿Estás ahí, a ver, vamos a invitar a Justo Carlos. ¿Estás ahí, Justo Carlos? Sí, profesor, buenas tardes, profesor. Hola, ¿Me Justo, escucha? ¿qué opinas, Justo? ¿Se debe incorporar el enfoque intercultural en la EVA? ¿Por qué? Sí, profesor, porque definitivamente es importante, porque nosotros somos un país multicultural, por lo tanto se debe incluir. Definitivamente este enfoque es tan importante que se debe practicar. Sí, profesor. Ah, excelente, ya, muy bien, Justo. Está bien, Noelia, no te preocupes, ya vamos a ir también cerrando, Noelia, no te preocupes. Miren, los que no han podido exponer, no se preocupen, ya, la próxima clase vamos a exponer. Ahí estaba pendiente las exposiciones de algunos de vuestros compañeros, compañeras, ¿no? Estaba, solo para recordar nomás, a ver ahí, estaba pendiente la exposición de Celia. Celia, tú ibas a exponer, van a exponer la próxima sesión, Celia, igual Hipólito, comentas también la próxima sesión. Elizabeth, también expones la próxima sesión y comenta Julia también la próxima sesión. Porque en realidad no nos ha alcanzado mucho el tiempo, porque quería un poco profundizar este tema de la interculturalidad. Entonces, todo eso vamos a pasarlo para la siguiente sesión. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Para poder trabajar. Miren, para la siguiente clase vamos a desarrollar una tarea todos, una tarea que les voy a primero a explicar. A ver, el encargo para la próxima clase. No todos han subido sus historietas, ¿verdad? Tienen que subir sus historietas, eso es clave. Las historietas tenemos que subir, es parte de la responsabilidad. Hagamos una historieta. Me agrada que muchos de ustedes han hecho sus historietas en el Canva. Hay un programa, el Canva, han ido indagando, incluso hay otras páginas donde han elaborado su historieta. Algunos lo han hecho a mano y le han tomado una foto que me parece bacán, está bien, excelente, pero hagamos nuestras historietas todos. Para la siguiente clase tenemos el siguiente encargo. A ver, el encargo, miren. Vamos a producir un podcast. Algunos de ustedes ya estarán preocupados. ¿Podcast? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de un podcast? Vamos a elaborar un audio. El podcast es un audio. ¿Tú alguna vez le has enviado un audio por el WhatsApp a alguien? ¿Sí? En el WhatsApp tú puedes grabar un audio. Le puedes decir, hola, ¿cómo estás? Ya llego en 5 minutos y le envías el audio, ¿no? Pueden hacerlo en el WhatsApp también, no hay problema. El podcast, a esto se llama el podcast, el audio.
Pero ¿sobre qué vas a hacer ese audio? Sobre el enfoque intercultural. Hemos hablado el día de hoy sobre el enfoque intercultural. Miren lo que van a hacer. Imagina que quieres convencer a tu audiencia sobre la EIT en 1 minuto. Haz de cuenta que tienes estudiantes o de repente, no sé, tienes una audiencia, eres un periodista o no sé, de repente eres un expositor, no sé, pero quieres convencer a todos de la EIT en 1 minuto, en 1 minuto. Entonces vas a grabar en 1 minuto sobre la educación intercultural para todos. Vas a convencer. La idea es que tienes que convencer. ¿Ok? Graba en 1 minuto. Yo creo que vas a agarrar tu celular, ¿me entiendes? Prepara, ¿no es cierto?, tu guión de qué vas a hablar sobre la interculturalidad, prepara, ¿no? Y luego lo grabas en 1 minuto. Y eso que has grabado en audio, en tu WhatsApp, lo subes al podcast, perdón, lo subes al Padlet, lo vas a subir, el audio se sube. Claro, le vas a poner tu nombre completo y luego lo subes, el audio, para escuchar lo que has querido, digamos, grabar con el podcast. ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la producción de este podcast? Lo vas a grabar con tu propia voz. Cuidadito que lo grabe otro, tu hijo, tu sobrino, tu tío, tu abuelo. No, tú grabas con tu propia voz el podcast. Así, con tu voz vas a grabar. El podcast puedes grabarlo en cualquier aplicativo. Hay un aplicativo que se llama, por ejemplo, el Anchor. Anchor, así como la leche Anchor, no sé si ustedes en algún momento han tomado leche Anchor, existe Anchor, es digamos una página donde uno puede grabar audios. Anchor, indaga, tenemos que indagar, nosotros tenemos que ser tecnológicos hoy en día. En el YouTube busca cómo hacer un podcast, al toque te va a salir rápido, cómo hacer un podcast. Yo ya te estoy diciendo que puedes hacerlo en un audio de tu WhatsApp, que es más sencillo. Miren, aquí está, puedes hacerlo en ese programa, el Anchor, el WhatsApp u otro medio. El podcast, ese audio, el podcast es máximo de 1 minuto. Cuidadito que te pases de 1 minuto y medio, no pues, o hagas en 30 segundos. No, calcula bien tu tiempo. Hagamos en 1 solo minuto, es decir, en 60 segundos. De repente te pasas unos segundos, ya no hay problema, pero no te pases pues 2 minutos, ¿no? Ni 1 minuto y medio es mucho, y tampoco 30 segundos o 45 segundos, es 1 minuto, ¿ok? Máximo 1 minuto. Y luego lo vas a subir al Padlet, ¿ya? Al Padlet vas a subir. Yo te sugiero lo siguiente, ¿cómo podrías hacer tu podcast? A ver, en tu podcast haz, ¿no? Primero una breve presentación. Hola, soy Erwin Sotomayor y hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Por qué desarrollar el enfoque intercultural en nuestra práctica? Y tú mismo te respondes, ¿no? Esa podría ser, digamos, una entrada, ¿no? Respondes la pregunta y luego te despides, ¿no? Indicando, nos vemos en el próximo podcast. Ya está, ¿no? En 1 solo minuto. Pero vas a hablar de la interculturalidad. Vas a convencernos de qué es la EIT. Esa es, digamos, la tarea que nosotros vamos a presentar del podcast, ¿ok? Entonces, esa es la tarea para la próxima sesión. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por vuestra participación, ¿sí? Ha sido para mí grato poder trabajar con ustedes el día de hoy. Les comento lo siguiente, la siguiente sesión, que es el día sábado, vamos a continuar el próximo sábado. Este sábado que viene se ha presentado una dificultad, no vamos a poder trabajar este sábado que viene, pero sí vamos a continuar el siguiente sábado como siempre estamos continuando. Entonces yo les voy a pedir a ustedes vuestra comprensión, por favor. Este próximo sábado no vamos a tener las clases, pero sí el siguiente sábado continuamos, ¿ok? Les agradezco a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, profesores. Cuídense bastante. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Gracias, Nos vemos, Buenas Manuel, tardes. Carmen. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Bendiciones, profesor. profesor. Buenas tardes. Hasta Bendiciones. luego. Nos vemos, Celia, María. Nos Gracias. vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, doctor. Nos vemos. Cuídense todos. Chao, chao, chao.